Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después de el gran resumen que tuvimos el día de hoy, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1, en donde se nos dice, o la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir, y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo el Señor Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. Vamos a detenernos en el versículo 6 y vamos a analizar un poquito lo que está pasando. El pueblo de Israel, el reino del norte, está en guerra junto con el reino del sur en contra del rey de Siria y han sido perseguidos y en este momento el profeta Eliseo toma a uno de los hijos de los profetas, a uno de estos hombres que han buscado amar a Dios en medio de la persecución, en medio de los tiempos difíciles, y le va a dar una misión. Esta misión es una misión que Dios le había dado a Elías, pero que al parecer Elías no había completado, ¿no? Elías tenía tres llamados. En primer libro de los Reyes lo vimos en el capítulo 19. El primero era ungir a Asael como rey de Siria, algo que nosotros ya habíamos visto. Asael fue ungido como rey de Siria y después ahora con el profeta Eliseo en el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes que vimos la semana pasada, vimos justamente cómo es que este hombre no cree que puede tener un corazón tan malvado, pero termina ganándose o obteniendo el reino de Israel a través de matar a Ben-Hadad, ¿no? Y la segunda misión era tomar a Eliseo como su discípulo, cosa que sí hizo Elías, y otra de las misiones o de la tercera misión que tenía que hacer era ungir a Jehú como rey sobre Israel. Y eso no lo completa, pero vemos ahora que lo va a completar Eliseo y que Dios va a utilizar tanto a Eliseo como a un hijo de los profetas. Y es bien interesante porque Eliseo sabe la misión a la que va a mandar a este hombre, del cual no tenemos su nombre, y este joven profeta también sabe la misión a la cual va a ser enviado y va a tener entonces la necesidad de decidir si obedecer lo que Dios le está mandando o no obedecer. Y la instrucción es muy clara, le da tres órdenes. Una es que él lleve la palabra, la otra es que él declare la palabra a Jehú. Y la tercera es que así como él declare y unja a Jehú, él termine huyendo, se vaya corriendo, ¿no? Y entonces vemos que este joven obedece. Y esa parte nos debe de llamar la atención a nosotros porque tú y yo hemos sido llamados por Dios también para proclamar la palabra del Señor a otros, para que otros conozcan la palabra de Dios. Y muchas veces cuando nosotros lo hacemos, también podemos sentir que nuestras vidas están en riesgo o que nuestra relación con las personas está en riesgo, ¿no? Si yo le digo a mi primo, si yo le digo a mi hermano, si yo le digo a mi tío, a mi vecino, a mi compañero de trabajo sobre Dios, van a pensar que estoy loco, van a pensar que no estoy bien, se van a alejar de mí. Pero aquí vemos a este hombre que ama a Dios, que decide obedecer la palabra de Dios y llega con Jehú. Y Jehú está
junto con los demás principales o príncipes del pueblo de Israel, buscando organizar un ataque en contra de Siria, y entonces ellos están ocupados en esta búsqueda de una estrategia militar cuando llega este joven profeta. Algunos comentaristas dicen que este joven profeta probablemente viste a la usanza de Elías, como también debía de vestir probablemente Eliseo, o como vestía Juan el Bautista, ¿no? Entonces es algo extraño, es algo extravagante para el pueblo de Israel, y era reconocible su forma de vestir. Y él llega y pide entonces esta audiencia privada con Jehú, y Jehú se la otorga, y lo que hace este joven es lo que Dios le había mandado hacer. Y al hacerlo, él termina corriendo. Y vamos a ver que cuando él da este mensaje, él derrama el aceite, y tenemos que recordar que en Israel solamente había dos tipos de personas a las cuales eran ungidas con aceite, que era el sumo sacerdote o era un rey sobre Israel. Y entonces Jehú no puede ser sumo sacerdote porque no es de las estirpe sacerdotal, y él seguramente está entendiendo. Dios lo ha mandado para que me unja por rey, pero él está escuchando. Y entonces este joven en el verso 6 le dice, así dijo el Señor, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. Y esta última parte del versículo 6 es de llamarnos la atención, porque Israel podía sentirse pueblo de Acab, pueblo de Baal, pueblo de los toros que se habían puesto para adorar, pero pueblo del Señor probablemente no se sentían porque no adoraban al Señor. Pero de todas formas Dios los ve como su pueblo. Dios tiene misericordia de ellos. Y después de empezar a derramar el aceite, este joven, fíjate lo que le va a decir a Jehú. Verso 7: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó huir. Entonces este hombre lleva este mensaje, que es un mensaje muy fuerte a Jehú, y después de que lo unge, le da el mensaje, él cumple con lo que Dios le había mandado. Y él cumple haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y él se va. Y hasta ahí queda la historia de este joven hijo de profeta, o miembro del grupo de los profetas. Y es bien interesante porque les decía yo, nosotros hemos sido llamados también a compartir la palabra muchas veces a personas que no sabemos si van a obedecer. Es más, muchas veces nos negamos a ir a compartirle a la gente porque pensamos, no van a escuchar el mensaje. En este caso, este hombre arriesga su vida confiando en la voluntad del Señor. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer, arriesgarnos a compartir lo que Dios nos ha mandado, porque de esa forma es como Dios nos envía y nos utiliza para que otros puedan cumplir la voluntad de Dios con sus vidas. En este caso, Dios va a utilizar a este joven profeta para hablarle a Jehú, y va a utilizar a Jehú para cumplir su palabra que había dado en el primer libro de los reyes, o sea, que había dado a Acab, este primer rey malvadísimo que comienza con el culto a Baal, que se casa con Jezabel. Bueno, pues Dios va a utilizar después de tiempo ahora a otro hombre, a Jehú, para cumplir su voluntad y su juicio. Debemos recordar que Acab se arrepiente cuando comete pecado en contra de Dios, y Dios entonces le dice, el juicio no será sobre ti, sino será en la época o en el reinado de tu hijo, y le va a cumplir. Aunque tal vez los reyes de Israel se habían olvidado, los descendientes de Acab se habían olvidado de ese mensaje y se habían olvidado sobre todo de Dios, Dios no se olvida de su palabra y de su juicio. Y eso es algo que debe de interesarnos a nosotros,
que la palabra de Dios se cumple, no se tarda, no es algo que va a fallar. La palabra de Dios es fiel y verdadera, como es Dios mismo también. Ahora, en este mensaje que este hombre le está dando a Jehú, le dice que tiene que acabar y destruir Dios a Acab y toda su casa. Y es algo bien interesante porque Dios de una forma distinta a nosotros nos ha llamado también a hacer morir lo terrenal en nosotros. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3. ¿No? Que tú y yo necesitamos justamente hacer morir las cosas terrenales en nuestra vida. Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y si ya lo tienes, vamos al versículo 5 que dice, hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Pero ¿cuáles son estas cosas terrenales en nosotros? Fíjate, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, estas cosas el día de hoy son contra las que nosotros estamos batallando, ¿no? Y son cosas que nos pueden llamar mucho la atención, son cosas que podemos desear en nuestros corazones, pero que nosotros ya hemos muerto a esas cosas que en el pasado nos guiaban o nos movían. Y entonces por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, pero Colosenses 3:7 dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejen también en ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces tú y yo el día de hoy hemos sido llamados a revestirnos de Cristo. Tú y yo hemos sido llamados el día de hoy a matar todo lo terrenal en nosotros. Ya no es ir y atacar a un rey o a una descendencia de un rey, sino es quitar todo aquello que nos estorba en una relación con Dios. Y eso también va a afectar a nuestras relaciones, a nuestras familias, a nuestras amistades y con quien quiera que nos relacionemos, porque se va a quitar o vamos a revestirnos de Cristo y a quitarnos todas esas vestiduras viejas de ira, de amargura, de contienda, de fornicación, de maledicencia, y vamos a ir vistiéndonos de Cristo y hablando con la verdad, con el Evangelio, y va a ir cambiando nuestro carácter, van a ir cambiando nuestras actitudes, nuestras formas, algo que muchas veces todos nosotros anhelamos. Yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero tener estas cosas en mi vida. Yo ya no quiero enojarme tan rápido. Yo ya no quiero decir malas cosas. Bueno, pues entonces aquí está, ¿no? La receta es hacer morir esas cosas terrenales. Y en este caso, regresando al segundo libro de los Reyes, capítulo 9, Dios le envía ese mensaje a Jehú. Pero ahora, eso va a ser una batalla y eso va a llevar mucho tiempo, eso va a llevar esfuerzo, eso va a llevar también dificultades. Y es algo que también pasa con nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros lleva esfuerzo, lleva cansancio, lleva dificultades, lleva batalla. No va a ser de la noche a la mañana y no va a ser fácil, pero Dios está con nosotros guiándonos. Entonces, regresando, segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo eh, 11, dice que después de que echó a huir este joven profeta, salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, ustedes conocen al hombre y sus palabras. Me encanta esta parte porque era lo que yo les decía. Nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje de la palabra de Dios como este profeta joven fue guiado a llevar la palabra de Dios hacia Jehú. Y fíjate cómo lo ven sus amigos.
Es más, probablemente Jehú todavía en ese momento no ha entendido, ¿no? Y entonces sus amigos lo ven salir y imagínense la imagen, o sea, llevaba una redoma de aceite, o sea, llevaba una cantidad grande de aceite y esa grande cantidad se la empezó a vaciar desde la cabeza y cuando sale Jehú con sus amigos, después de que ven salir a este profeta corriendo, lo ven que está brillando y que está lleno de aceite, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Hay paz? Y esta pregunta es bien interesante. Ellos están en un cuarto de guerra. Ellos están buscando planes para atacar a Siria. ¿Había paz en sus corazones? ¿Había paz en sus vidas? ¿Había paz en medio de ellos? Y la realidad era que no. ¿No? Entonces, esa pregunta es bien interesante porque ellos están preguntando por algo que no tienen. Y podríamos entonces preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué se necesita para que haya paz hoy en nuestros corazones o en nuestras vidas? Y y vimos el mensaje de este joven profeta a Jehú. ¿Qué se necesita? Hacer morir lo terrenal en nosotros, seguir a Jesús, confiar en Él, saber que somos suyos. Y entonces Jehú les contesta, ¿para qué vino? Pues ustedes saben, lo conocen, conocen sus palabras. Verso 12, ellos le dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él le dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces ellos lo presionan un poquito y él termina diciendo lo que le había dicho Dios a través de su palabra por medio de este profeta, ¿no? Y ellos están pensando, ¿qué le habrá dicho este loco? Y tú y yo debemos de recordar que cuando tú y yo predicamos, es más, cuando se nos fue predicada la palabra del Evangelio, tú y yo pensamos, como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 18, que la palabra de la cruz es locura, ¿no? Y es locura para los que se pierden. Pero cuando tú crees en la palabra de Dios, a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra y la predicación de la palabra es poder de Dios, poder para transformar las realidades. Acuérdate, en Israel no hay paz, pero ellos preguntan, ¿hay paz? Y entonces ahora se enteran de lo que Dios le ha dicho a Jehú a través de este joven profeta. Y vamos a ver en el versículo 13 que entonces cada uno tomó apresurado su manto y lo puso debajo de Jehú perdón, en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Ellos entonces confiaron en la palabra de locura y dijeron, sí, él es rey. Este hombre que se está comprometiendo a buscar a Dios, este hombre que se está comprometiendo a evitar que Siria nos invada, a evitar que el reino caiga, va a ser rey. Y entonces ellos lo reconocen como rey y le confían su futuro a la locura de la palabra. Y eso es algo que tú y yo también hemos hecho y que si no lo estás haciendo o no lo has hecho, lo tienes que hacer. La palabra parece locura, la predicación del evangelio parece locura, pero el evangelio transforma, salva y da paz. Y vamos a ver que este capítulo está lleno de esta pregunta: ¿hay paz? ¿Hay paz? Y la única forma en que tú y yo podemos tener paz en nuestras vidas es primero teniendo paz para con Dios. Y no hay una forma de tener paz con Dios si no nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho mal y si no le buscamos y le obedecemos. Entonces, estamos caminando en esto y vemos cómo es que entonces ponen a Jehú, lo reconocen como rey y vamos a ver más adelante que Jehú va a reinar durante 28 años. Pero lo que va a pasar a partir de aquí, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes, vamos a encontrarnos con 7 actos violentos que de repente van a llegar a hastiarnos, por así decirlo, o a sorprendernos. Y tú y yo vamos a decir, Dios, pero ¿por qué está pasando todo esto? Y la respuesta es,
porque Dios dio gracia y dio tiempo para que estas personas se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Y la justicia de Dios viene tarde o temprano, ¿no? Y podemos ser justificados pues por la fe o podemos sufrir las consecuencias de nuestras obras. Entonces, vamos a continuar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9 versículo 14 dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Y aquí quiero detenerme antes de continuar porque vemos que es hijo de Josafat y algunos podrían llegar a pensar que es hijo del rey Josafat de Judá, que había sido un rey bueno, pero no, este es otro Josafat. Entonces, nada tiene que ver con él, nada más quería aclarar este punto. Continuamos, dice, estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es su voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Debemos recordar que Jehú estaba con los principales o los príncipes de Israel buscando un ataque en contra de Hazael y es cuando él es ungido. Y entonces en este momento Jehú les dicen, hey, que nadie vaya a la ciudad en donde está el rey, que no se le dé esta noticia, por favor, ¿no? Y vemos que dice que nadie fue, ¿no? Y entonces, verso 16, Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram, el rey de Israel, estaba ahí enfermo, hijo de Acab. También estaba Ocosías, rey de Judá, su sobrino, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerles y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo el rey así, perdón, y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaban uncidos sus carros, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver estas preguntas, ¿no? Que está teniendo el rey de Israel. ¿Hay paz? O sea, envía a Jehú a preguntar, ¿hay paz? ¿Vienes en son de paz? Y, y aquí tú y yo sabemos, él no tiene paz, Joram no tiene paz, Joram está herido, Joram está en guerra contra Hazael, Joram está en guerra en contra de Dios, Joram está en guerra en contra de Eliseo. O sea, Joram no tiene paz, pero pregunta si viene en paz Jehú, ¿no? Y aquí hay algo bien importante que debemos de recordar, que Dios va a decir a través del profeta Isaías un siglo después aproximadamente. Y quiero que me acompañes para que lo veamos. Vamos a Isaías capítulo 57. Vamos a ver lo que tú y yo debemos de saber el día de hoy sobre si hay paz cuando nosotros estamos mal con Dios, cuando nosotros no hemos obedecido a Dios. Entonces, Isaías capítulo 57 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pero ustedes vengan acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién se han burlado?
¿Contra quién ensancharon la boca y alargaron la lengua? ¿No son ustedes hijos rebeldes, generación mentirosa, que se enfervoriza con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y también subiste a hacer sacrificio, y tras las puertas y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has fatigado la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Fíjate, te estoy diciendo que esto es más de un siglo después, lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Y esto quiere decir que el pueblo de Israel no va a entender, va a volver a caer en los mismos caminos, en la misma idolatría y se va a olvidar de Dios, ¿no? Y entonces todos los ídolos y todo a lo que hayan puesto su confianza que no sea Dios va a ser llevado por el viento. Pero ahí mismo en el versículo 18 de Isaías 57 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Pero a los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y esta parte, o sea, regresando al segundo libro de los Reyes con Joram, con su pregunta, ¿hay paz? No hay paz para los impíos, no hay paz para los que confían en ídolos, no hay paz para los que sacrifican a los ídolos y dejan de lado a Dios. No puede haber paz. Y va a haber juicio si no hay arrepentimiento. Y este es un tema muy fuerte o una situación muy fuerte por lo que se va a vivir en la casa de Joram, por lo que se va a vivir en la casa del reino del norte y en la casa del reino del sur, a través de la justicia que va a enviar a través de mano de Jehú, Dios. Y tú y yo no debemos de esperar a que venga un juicio así a nuestras vidas para poder decir, Señor, no tengo paz hoy en mi corazón, necesito que tú derrames paz en mi corazón y necesito estar a cuentas contigo y necesito estar bien con el Señor. Entonces, regresando al segundo libro de los Reyes, capítulo 9, eh, le preguntan, ¿hay paz? Los siervos, los mensajeros, y él les contesta, ¿ustedes qué tienen con la paz? No, o sea, vénganse conmigo. Y ahora Jehú llega ya y se va a encontrar con Joram, que ha decidido preparar su carro y el de su sobrino. Y verso 32 dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Aquí debemos de entender, es muy violento este acto y vamos a ver más actos violentos el día de hoy y la próxima semana, pero es parte del juicio que ellos se habían ganado. Y ahora algo que se me hace bien interesante es que Jehú estira su arco, eso es lo que quiere decir ahí cuando dice que Jehú entesó, o sea, estiró su arco, lo tensó con toda la fuerza
A pesar de que Joram estaba huyendo, la flecha le atraviesa la espalda y el corazón. Es muy gráfica la historia y nos recuerda que Dios hace justicia aunque nosotros estemos huyendo. No podemos huir de Dios. No podemos pensar que porque Dios no nos ha dicho nada hasta el día de hoy, su justicia no nos va a alcanzar. Y Él me entristece, me llama la atención y me entristece cómo es que Joram ve esto. Joram ve como una traición de parte de Jehú y por eso le grita a Ocosías, ¿no? Nos han traicionado, traición. Y cae Joram. Y dice el verso 25. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échale un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo el Señor, y te daré la paga en esta heredad, dijo el Señor. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que tú y yo vimos esto en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, cuando Acab, teniendo todo como rey de Israel, quiere justamente la viña de Nabot porque le quedaba cerca a su palacio y entonces él busca comprarla, pero Nabot no se la vende porque le es fiel a Dios y le es fiel a su familia. Dice, no, esta heredad va a ser para mi familia, Dios nos la entregó a nosotros. Y entonces él llega triste y enojado con Jezabel y Jezabel le dice, pues ¿qué? ¿Tú no eres rey de Israel? Y manda a matar a los hijos de Nabot, manda a matar a Nabot y Dios envía juicio sobre Acab, ¿no? Y fíjate, es bien interesante que Jehú estaba entre los soldados de Acab en ese momento y ahora Dios va a utilizarlo para tomar su venganza en contra de Acab y en este caso de Joram. Y vemos que la palabra de Dios tardó, pero se cumplió. Y tardó para nosotros como seres humanos, pero en realidad se cumplió en el tiempo en el que Dios dijo, porque no iba a ser con Acab, iba a ser con uno de sus hijos, y ese hijo fue Joram. Y podemos ver entonces que la maldad del padre y el pecado del padre nuevamente afecta al hijo. Ahora, algo que tú y yo hemos visto y que hemos dicho es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir sobre su vida y sobre su futuro. Y aquí vemos, Joram tenía la capacidad de decidir buscar al Señor y el Señor probablemente hubiera tenido misericordia de él, pero Joram decidió seguir los caminos de su padre. Entonces, Dios cumplió su palabra, porque Dios conoce los corazones. Vamos a continuar. Verso 27, segunda situación así violenta, dolorosa, pero que es un acto de justicia, aunque a nosotros el día de hoy nos parezca muy violenta. Verso 27 dice, que viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, y eran también a este en el carro, y le hirieron a la subida del Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero ahí murió. Y sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David, en el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Tú y yo debemos recordar a este Ocosías, que era eh, hijo de Atalía, que era la hija de Acab, y él comienza a adorar a los Baales. Y su reino es muy corto porque él decide apoyar a su tío Joram en la guerra en contra de los sirios y decide adorar a los Baales y decide dejar de adorar a Dios a pesar de que su padre había adorado a Dios, ¿no? Y entonces, otra vez, vemos un juicio de parte de Dios y este juicio es para limpiar al pueblo de Israel de la adoración a los Baales. Es para que el reino de Judá no se contaminara más de lo que ya se había contaminado. Un reino que
Dios había prometido que iba a permanecer en la mano de los hijos de David, ¿no? Y entonces, por esa misericordia y esa promesa, Dios sigue actuando. Y vemos, segundo acto, ahora vamos al tercer acto de violencia, que va a ser ahora la muerte de Jezabel. Y nuevamente es un acto de justicia. Verso 30. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Jezabel sabe lo que ha pasado. Jezabel sabe que Jehú ha matado a su hijo. Ella está en el palacio, se enteró de las noticias, pero fíjate qué curioso, ¿no? Que a pesar de que ella sabe todo lo que ha pasado y ve cuando va llegando a Jezreel Jehú, lo que ella hace no es arrepentirse. Lo que ella hace es pintarse los ojos con antimonio y ataviar su cabeza. O sea, ella se está maquillando. Y algunos historiadores y comentaristas lo que dicen es que ella lo que sabía es que Jehú, al ser el nuevo rey de Israel, tenía derechos sobre las mujeres del rey, sobre la madre del rey, sobre las concubinas del rey, y que entonces ella, a pesar de su edad, iba a buscar como, eh, ¿cómo decirlo? Disuadirlo, ¿no? De no matarla a través de la sensualidad. O algunos otros, y yo estoy entre esos, opinamos que lo que ella hace es decir, voy a morir, pero antes muerta que sencilla, ¿no? Y entonces lo que ella hace es prepararse, ataviarse, verse bien, sabiendo que va a morir en lugar de arrepentirse. Y esta mujer fue la que introdujo el culto a Baal a todo el reino de Israel. Entonces no se iba a arrepentir. Su padre, Baal, ¿te acuerdas que era el siervo de Baal? Le había enseñado todo esto. Entonces ella decide no arrepentirse y de hecho lo vemos cuando en el versículo 31 dice que entró Jehú por la puerta y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él dijo, échenla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué te digo que ella no se arrepiente, sino que simplemente se está ataviando para o se está vistiendo de forma elegante para su último acto antes de morir? Porque cuando va entrando Jehú, la pregunta que ella hace de ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Le está recordando parte de la historia de Israel. Cuando Sinri mata al rey de Israel en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, y él busca ser rey. Y entonces el pueblo de Israel se da cuenta de que ha sido malo, pero él decide encerrarse en el castillo, en el palacio real, y le prende fuego y se quema, se suicida, ¿no? Entonces lo que ella le está diciendo, hey, fíjate bien lo que estás haciendo, porque el pueblo se te puede voltear. O sea, tal vez no es bueno lo que estás haciendo, pero debemos recordar, Jehú ha sido mandado por Dios. Y muchas veces cuando tú has sido mandado por Dios a quitar lo terrenal en tu vida, a quitar cosas que te alejan de Dios, también va a llegar un momento en el cual esas cosas te puedan decir, ¿estás seguro de que quieres terminar con esto? Porque no vas a encontrar algo mejor que yo. No vas a encontrar algo que te dé gozo de esta forma. No vas a encontrar algo que te dé placer de esta forma. No vas a encontrar una verdadera satisfacción o simplemente no vas a tener la capacidad para vivir bien, ¿no? Y el pecado va a buscar engañarnos, va a buscar justamente, como algunos comentan, eh, tal vez quería hacer Jezabel, seducirte, como ella quería seducir a Jehú. Oye, mira, yo puedo ser tu mujer, ¿no? Y esto es algo bien importante de ver porque yo creo que todos nosotros lo hemos vivido, que la tentación busca seducirnos, el pecado busca seducirnos, o a veces busca atemorizarnos y decirnos, tú no vas a poder. Si tú sigues a Dios, mira, las cosas no te van a salir bien. Pero
él alza la vista y entonces él pregunta, ¿quién está conmigo? Y curiosamente, los eunucos que estaban con ella, pues eran también sus siervos, eran sus hombres de confianza, pero ellos ya estaban hartos de Jezabel. Y entonces él pregunta, algunos se inclinan y ellos mismos son los que la lanzan de la ventana. No, ya no querían nada con ella. Y eso es algo también que nosotros podemos ver en nuestras vidas. Muchas veces tú y yo sabemos que ya no queremos nada con el pecado y lo que necesitamos es cumplir con la palabra de Dios. Entonces, la echan abajo y dice que él la atropelló. Verso 34. Entró luego y después de que comió y bebió, dijo, vayan ahora a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de la manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y parte de eso, digo, hay una parte que ahí le aumentó Jehú, pero parte de eso estaba en el primer libro de Reyes, capítulo 21, que era lo que Dios había dicho que iba a pasar con Jezabel por haber hecho mal a su pueblo, por haber introducido el culto a los Baales, por haber matado justamente a Nabot, ¿no? Entonces, por haber matado a los profetas de Dios, por haberlos perseguido. Y entonces estamos viendo, la palabra de Dios se cumple, el juicio de Dios se cumple. ¿De qué lado queremos estar? No podemos estar del lado de aquellos que escuchan la palabra de Dios y que aunque les parece locura, buscan cumplirla y buscan obedecerla y buscan transformar la realidad de sus vidas y tener una verdadera paz. O podemos ser del lado de los que están diciendo, yo así nací, así crecí y así moriré. Moriré confiado en mis ídolos, moriré haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Tenía Acab en Samaria 70 hijos y vamos por el cuarto acto violento. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jesús escribió las cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los sayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a ustedes, los que tienen a los hijos de su señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y al más recto de los hijos de su señor y pónganlo en el trono de su padre y peleen por la casa de su señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los sayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si son míos y quieren obedecerme, tomen las cabezas de los hijos varones de su señor y vengan a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, pónganlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, ustedes son justos. He aquí que yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sepan ahora que de la palabra del Señor hablo. Sobre la casa de Acab nada caerá en tierra, y que el Señor ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Y aquí vemos, ¿no? La palabra que el Señor habló sobre la casa de Acab. Ninguna de las cosas que Dios había hablado cayó en tierra. Todo se cumplió. Y entonces, esto aplica a nosotros también para bien y para mal. Cuando la palabra de Dios habla de nosotros, habla que todos nosotros hemos pecado,
y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero también habla de que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y de caminar con Él y de ser transformada nuestra realidad de una realidad como la que estamos viendo aquí, sangrienta, horrible, tremenda, a una realidad de verdadera paz y de verdadero gozo. Estos hombres habían decidido obedecer a Jehú, obedecer lo que Jehú les había dicho a pesar de ser tan difícil. Y ellos deciden no salir a la guerra, sino deciden entregar a estos hijos de Acab, acabar con toda la heredad de Acab. Y entonces, verso 11 dice que mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, familiares, sacerdotes hasta no quedó ninguno. Luego se levantó de ahí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos le dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, tómenlos vivos. Y después de que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego llegó ahí y se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que los hubo saludado, le dijo, ¿es tu corazón recto como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Lo pusieron pues en su carro y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que estaban quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra del Señor que había hablado por Elías. Y vemos, ya aquí están el quinto y el sexto acto violento. Te dije que iban a ser 7. Y aquí están el quinto y el sexto acto violento. Se mata a todos los hermanos de Ocosías, el rey de Judá. Y ahora se extermina la casa de Acab. Pero todo esto es conforme a la palabra de Dios. Y de hecho Jehú está diciendo, ¿no? Cuando se encuentra con Jonadab, ¿quieres ver el celo que tengo por la palabra de Dios? ¿Quieres ver que realmente quiero obedecer la palabra de Dios? Y este Jonadab, hijo de Recab, va a ser tan impactado ante esto que más adelante en la historia de Israel, cuando Dios está hablando a través del profeta Jeremías, Dios va a utilizar a toda la familia de este hombre y la va a poner como ejemplo. Y es la familia de los recabitas. Acuérdate, era Jonadab, hijo de Recab. La familia de los recabitas va a ser una familia fiel a Dios que nunca se va a someter a los Baales o a otros dioses y que Dios va a poner como ejemplo a todo el pueblo de Israel. Entonces, Dios quiere que tú y yo le seamos fieles y que veamos justamente esa fidelidad como un acto de amor de Dios a nosotros, pero también de nosotros a Dios. Entonces, Jehú termina con toda la familia de Acab, conforme a la palabra de Dios. Verso 18, ya casi acabamos, no te apures. Dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llámenme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Aquí está el séptimo acto violento de la justicia de Dios. Va a ser acabar con el culto a Baal y con todos los que adoran a Baal a través de la mano de Jehú y de sus hombres. Entonces, Jehú está engañando, si te das cuenta, los engaña, ¿no? Les dice, júntenme a todos. Ahora, es bien curioso. Ellos han visto que ha acabado con la familia de Acab, que eran los que pusieron el culto a Baal, pero
pues ellos están pensando, ¿no? Entonces sí va a adorar a Baal, ¿no? Y se confían y se van a juntar. Y dice el verso 20 que dijo Jehú, santifiquen un día solemne a Baal, y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniera. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y le sacó vestiduras, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, miren y vean que no haya aquí entre ustedes alguno de los siervos del Señor, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso afuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en sus manos, su vida será por la de otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entren y mátenlos, que no escapen ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron. Fíjate en esto, verso 27. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Vamos a detenernos y vamos viendo, ¿no? Esta parte es triste porque todos estos hombres habían puesto su confianza en Baal, a pesar de que habían visto la mano de Dios una y otra vez venciendo a Baal, a pesar de que habían visto cómo Baal no respondía, a pesar de que habían visto todo lo que había hecho Dios y lo que no había hecho Baal, ellos siguen confiando en él. Si Baal realmente daba visiones, si Baal realmente podía salvar a sus siervos, ¿por qué permitió esto? El sacrificio de Jehú a Baal no era el holocausto de los animales, fue sacrificar a todos sus siervos, fue acabar con este culto idolátrico. Y vemos, ¿para qué sirven los ídolos delante de Dios? El templo de Baal que había construido Acab termina siendo un baño, termina siendo letrinas, o sea, algo impuro, algo que es sucio, algo que al final solamente sirve para echar los desechos. Y, y es triste que muchas veces nosotros o personas a nuestro alrededor siguen pensando que los ídolos realmente pueden cambiar sus vidas, que los ídolos realmente los pueden salvar, cuando no es cierto. Y aquí lo vemos, Dios obrando justicia. Y pasó mucho tiempo para eso. ¿Por qué? Porque Dios no tenía poder. La respuesta es no. Porque Dios había tenido misericordia, porque Dios había querido que todos ellos procedieran al arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Y ahora está haciendo justicia a Dios. Y debemos recordar, Dios ha tenido misericordia y hoy es un tiempo de gracia para que nosotros caminemos buscando a Dios, buscando hacer su voluntad y no llegue el momento en donde venga el tiempo del juicio que va a venir y nos halle como estos hombres, engañados o tal vez ni engañados, tal vez algunos de estos profetas de Baal y siervos de Baal sabían que Baal no servía para nada, pero buscaban engañar y ser vividores, buscaban dañar a otros a través de este culto idolátrico. Que tú y yo seamos hallados caminando en verdad, buscando a Dios. Vamos a acabar el día de hoy. Dice, verso 29, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba delante de mis ojos, perdón, que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel.
En aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manaser, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Fíjate, al final Jehú no se despegó de los pecados de Jeroboam. O sea, él terminó adorando a los becerros de oro. Y en ese tiempo, a pesar de toda esta reforma que se hizo en la vida del pueblo de Israel, en el reino del norte y en el reino del sur, vemos que Jehú sigue adorando a los becerros de oro. Vemos también que Dios comienza su juicio en contra del reino del norte porque Hazael comienza a vencerlos y su territorio se empieza a disminuir. Entonces, tú y yo el día de hoy, cuando vemos esta historia de Jehú, también podemos ver cómo es que Dios va a utilizar a personas imperfectas para cumplir su palabra, pero también Dios nos da la oportunidad de buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, primero estando en paz con Dios, para que Él sea el que transforme nuestra realidad y para evitar que lleguemos a esos extremos. La familia de Acab es una familia que termina destruida por el pecado y por la idolatría. Tú y yo necesitamos que nuestra familia sea edificada por Dios y viva en paz y viva guiada por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.